Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando estéis accediendo a este vídeo. En este vídeo voy a grabar la segunda clase de la asignatura de métodos de estudio, que esta segunda clase, tal como yo monté la asignatura, corresponde al tema sobre el Flipped Learning. Que esta clase ya se dio en su día de manera presencial con los estudiantes de la asignatura de métodos de estudio, de primero de básica semipresencial, de aquí de la PUCESE, ¿no? De educación básica semipresencial. La asignatura se dio de manera presencial y entonces, la dinámica de la presentación de los contenidos y tal fue otra, ¿no? Es cierto que de las últimas clases sí que a lo mejor ha habido una dinámica como más dirigida, ¿no? Donde yo transmitía el contenido de la clase y luego se trabajaba, había unas preguntas y respuestas, ¿no? sobre el tema, y luego trabajamos otro tema, ¿no? Como que esta es la metodología que hemos seguido en estrategias de modificación de conducta, y en la primera clase de métodos de estudio y en la asignatura de Ciencia y Tecnología y Sociedad del máster, pero en este caso sí que quería hacer otro tipo de dinámica, presentar los contenidos, pero de una manera más dialógica, ¿no? Que igual ocurrió con la tercera clase de esta asignatura, donde veremos el Lesson Study. Ahora que me estoy acordando, no sé si está planificado primero el Lesson Study o pero creo que está planificado primero el Flipped Learning y luego el Lesson Study. Y entonces, la idea es esa, ¿no? Los estudiantes ya accedieron al contenido, accedieron al texto, de hecho hicieron sus prácticas en clase, y de hecho también este tema está ubicado, ¿no? Dentro del libro que edité de Apuntes de Ciencia, Tecnología y Sociedad, que en realidad con el tiempo me he dado cuenta de que estaría mejor llamarlo didáctica, apuntes sobre didáctica de la ciencia, tecnología y sociedad, porque en realidad aparecen los temas de ciencia, tecnología y sociedad propiamente de la asignatura, el contenido de esa asignatura, y luego sí que aparecen otros temas donde aparece lo que sería el primer tema, ¿no? De métodos de estudio, el segundo y el tercero, pero que sí que lo metí en el libro porque en el primer tema de métodos de estudio lo que cuento sí que enlaza con la última clase que se dio de Ciencia, Tecnología y Sociedad, ¿no? Donde no solamente le enseñaba a los estudiantes sobre la materia, sobre el contenido, sino también esa didáctica, o al menos daba unas pinceladas sobre cuál podría ser esa didáctica de cómo mostrar la clase, pero que en realidad eso vale para la asignatura de Ciencia, Tecnología y Sociedad, para y para cualquiera, ¿no? Entonces, igual que la explicación que vamos a dar de Flipped Learning, vamos a ver aquí un poquito el tema del concepto, un poco cuál es la metodología, que ya veréis que es muy sencillito, y alguna crítica, ¿no? Alguna crítica que, como comentaré, hago la crítica desde lo que yo digo, la perspectiva del conocimiento profundo, del conocimiento poderoso, o lo que yo llamo también conocimiento emancipador, ¿no? Me gusta la idea de conocimiento poderoso o la idea de conocimiento profundo, que creo que más o menos van en la misma línea, aunque sí que poderoso de alguna manera tiene otra serie de ideas asociadas, pero también me gusta la idea del conocimiento emancipador, ¿no? Yo creo que también es interesante, ¿no? Esta idea del conocimiento emancipador, sobre todo desde la perspectiva de Michael Jones, ¿no? Esto lo saco de su libro de Bringing Knowledge Back In Again, o algo así, no, creo que es Bringing Knowledge Back In, de 2007, si no recuerdo mal, publicado por Routledge, que ahí señala la necesidad, ¿no? De volver al conocimiento, y entonces ahí habla, ¿no? De lo que comenta Vygotsky, de este conocimiento, que conocimiento nos tiene que llevar de ese conocimiento coloquial a ese conocimiento científico. A lo mejor esto se puede matizar, ¿no? Este conocimiento que te lleva del conocimiento de tu realidad, ¿no? De la cotidianidad de tu vida, hasta un conocimiento que te permite observar la realidad desde un plano más amplio, ¿no? A lo mejor no más elevado, pero a lo mejor sí más amplio, ¿no? Que sería ese conocimiento científico. A lo mejor esto se puede matizar, pero a lo mejor el conocimiento filosófico, que no es científico, también nos permite ver esta realidad, ¿no? Desde una mayor amplitud, ¿no? Con una mayor riqueza, ¿no? Viéndola en toda su complejidad, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, la crítica sí que la voy a realizar un poquito por ahí, y también, por decir que Flipped Learning, en realidad, de nuevo, tampoco tiene mucho, ¿no? Aunque sí que es cierto que en la época en la que se desarrolla, igual era algo, innovador, ¿no? Por lo que vamos a ver.
nada, empezando por la... Bueno, ya en realidad en la introducción de este tema ya empiezo por la crítica, porque ya comento que en realidad la idea de Flipper Learning, ¿no? El aprendizaje que le llaman en español le llaman aprendizaje inverso, pero en realidad creo que tampoco tiene mucho sentido llamarlo aprendizaje inverso, porque parece que es un aprendizaje que va a la inversa, ¿no? O sea, hay un aprendizaje que va en una dirección y entonces este aprendizaje inverso va a la inversa, y en realidad creo que no es la idea. De hecho, flip, la traducción es como voltear, ¿no? Y en realidad creo que eso me parece más acertado, ¿no? Como ese aprendizaje volteado, ¿no? O sea, que de alguna manera lo que tendría que ocurrir en clase no ocurre en clase, no ocurre en otro espacio, ¿no? Que en este caso sería en casa, o bueno, o con las nuevas tecnologías pues podría ser en otro espacio, ¿no? En realidad la idea del aprendizaje yo le llamo aprendizaje volteado. Entonces, bueno, lo voy a llamar así, porque sí, ¿no? Que eso, la idea del Flipper Learning o el aprendizaje volteado, bueno, esto lo desarrollan, bueno, lo ponen en práctica o de alguna manera lo sacan a la luz esta experiencia, estas prácticas, John Bergman y Aaron Soms, dos profesores de un instituto rural en Colorado, en Estados Unidos. Y entonces, bueno, ellos hay en los libros que he estado revisando, que bueno, que son los libros que escriben ellos, que ahí lo que señala es que ellos veían que había muchos estudiantes de la secundaria pues que no podían acceder a sus clases por una cosa o por otra. Profe que pues, no se tiene que trabajar, profe tiene este problema, etcétera, y entonces no podían acceder al contenido en clase. Y entonces, bueno, pues ellos deciden que bueno, o sea, desde una idea muy, muy valiosa, ¿no? Decir, bueno, el contenido que damos en clase es necesario, lo tienes que estudiar, lo tienes que trabajar, y entonces, bueno, lo que vamos a hacer va a ser prepararte el contenido para que tú lo puedas trabajar en tu casa, ¿no? Que puedas acceder en tu casa. Entonces, bueno, la verdad es que esa idea está muy bien, ¿no? Y entonces, claro, ellos lo que hacen en su momento era algo muy novedoso, porque no existía YouTube, o sea, no existía todo esta producción de vídeos que hay ahora, ¿no? Y todos estos youtubers y todos estos profesores, filósofos que subimos nuestras clases aquí a YouTube. Y entonces, claro, ellos lo que hacían era con el PowerPoint y un capturador de pantalla, con un grabador de pantalla, lo que hacían era, pues nada, grabar la lección, ¿no? Grababan los temas y entonces luego lo subían a un repositorio, una página web que tenían ellos, y entonces luego los estudiantes podían acceder en cualquier momento, ¿no? Una de las cosas que comentan es que podían acceder tanto los estudiantes como también los padres, que podían aprender algo sobre eso, ¿no? Y bueno, de alguna manera también pues fiscalizaban, ¿no? O no, prestaban algo de atención, ¿no? A lo que era el contenido de las asignaturas, ¿no? Bueno, de ahí se daba también como una transparencia, ¿no? En las cosas que explicaban en el aula. Aunque sí que es cierto que luego había un trabajo en el aula, o sea, les enviaban o sea, ellos tenían los vídeos de manera accesible, de manera abierta, pero luego había un trabajo en el aula. Este trabajo en el aula ya no, o sea, claro, ya no se daba el contenido, ya no se impartía, pero sí que se podía volver a preguntar sobre el contenido o se trabajaba sobre alguna actividad relacionada con el contenido, con lo cual, pues bueno, se podía volver, o bueno, así lo entiendo yo, ¿no? Se podía volver a repasar alguna de las cosas que se veían en los vídeos o aclarar algunas dudas. Claro, esta perspectiva es muy interesante, ¿no? Porque, claro, en el aula, así utilizas el aula, ¿no? Utilizas el espacio del aula exclusivamente para resolver dudas, ¿no? Y no pierdes tanto tiempo como en esta explicación, ¿no? Y además también me parece interesante porque de alguna manera compromete a los estudiantes, ¿no? con su aprendizaje fuera del aula, ¿no? O sea, que parece que el aprendizaje es algo solo que se da en el aula, o parece que solamente se estudia y se aprende cuando se está en el aula, pero también, o sea, cuando estás en casa, cuando estás en otros espacios, ¿no? A lo mejor que no son la casa, pues también puedes seguir aprendiendo. A lo mejor tendríamos que buscar alternativas para no estar aprendiendo con estas lecciones magistrales, ¿no? Sino aprendiendo de otra manera, porque también puedes aprender de otra manera, leyendo otro tipo de textos o accediendo a otro tipo de recursos, pero bueno, en ese sentido, ¿no? A mí me parecía una buena idea, ¿no? Decir, bueno, oye, que tu tiempo libre no hace falta que lo estés dedicando a ver la tele, sino, oye, pues puedes ver esto que te estoy contando, ¿no? Claro, luego aquí también a lo mejor entraré en la crítica de, jolín, parece que estamos trabajando a todas horas, ¿no? Pero bueno, yo creo que en el campo del conocimiento, en el campo del desarrollo de los estudiantes, del desarrollo de la comprensión de los estudiantes, del mundo en el que viven, de la realidad, etcétera, yo creo que sí que es una buena idea, ¿no? La idea de decir, bueno, parte de tu tiempo libre que tienes, no todo, pero parte, pues sí que la dediques, ¿no? A seguir
formándote que de alguna manera pues el conocimiento también es algo lúdico, ¿no? Luego hay que pensar a ver cómo se prepara este contenido, de qué manera, pero el conocimiento es algo lúdico, es algo que además la gente tiene ansia, ¿no? o tiene ganas de aprender, tiene voluntad de aprender, o sea, no hay nadie que no quiera aprender cosas. Siempre tenemos interés por saber algo, lo que pasa es que, claro, pues esto ya depende de a dónde diriges tu atención, ¿no? ¿Quieres saber a lo mejor cuál es la marca de calzoncillos de Cristiano Ronaldo o quieres saber pues eso, ¿no? Pues cómo se produce la fotosíntesis en las plantas, ¿no? O sea, pero también, bueno, también habría que migrar a esa idea, ¿no? De dirigir, ¿no?, la atención de los estudiantes a asuntos que no sean banales, que no sean una pérdida de tiempo y que sean de alguna manera fructíferos para su comprensión, para su conocimiento de la realidad, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido yo lo veo bien, ¿no? El tema del Flipped Learning. Bueno, ellos introducen algún concepto como Flipped Mastery Class, ¿no?, donde la idea es que, o sea, bueno, la idea esta es que lo que querían es conseguir que cada estudiante de alguna manera pudiera tener también el control, ¿no?, de estos objetos de aprendizaje, ¿no?, para aprender pues a su propio ritmo, ¿no? O sea, esto es algo así como te estamos dando los contenidos, pero no tienes por qué verlos en la secuencia que yo te los doy, ¿no?, sino que puedes pues tocarlos, ¿no?, puedes trabajarlos en el momento que tú creas que estás preparado para esto, ¿no?, o que te sientes más motivado, ¿no?, ante una serie de contenidos, ¿no?, ya sea a lo mejor por el título del contenido o ya sea a lo mejor por la relación de las cosas, ¿no?, que tú estás trabajando, ¿no? Esto también me parece una buena idea, ¿no? Yo no siempre estoy motivado para leer de todo. Hay veces que me apetece leer pues, de materialismo, ¿no? Otras veces me apetece leer sobre educación, ¿no?, teoría de la educación, y otras veces, y últimamente, que estoy leyendo sobre el tema de la historia, ¿no?, o la filosofía, antropología de la perspectiva afroecuatoriana en Esmeraldas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues es cierto que también esa idea, ¿no?, de que tú seas dueño, ¿no?, de tu propio proceso de aprendizaje también me parece muy, muy interesante, ¿no? Luego hay que ver cómo se articula, ¿no? O sea, luego hay que ver cómo se articula, cómo lo presentas a los estudiantes, y luego también, pues, como sabéis, pues los que somos docentes, sabéis que estamos también muy, pues eso, muy constreñidos, ¿no? Muy, no sé si utilizas también bien esta palabra, o estamos muy anclados, ¿no?, a las disposiciones, ¿no?, a las necesidades del centro escolar, ¿no?, que hay que hacer unas evaluaciones, hay que hacer, etcétera, ¿no? Entonces hay que ver ahí cómo se articula, ¿no?, cómo se articula estas experiencias pedagógicas novedosas, diferentes, con pues a veces una burocracia, ¿no?, o unos tiempos, o una organización, una estructura a veces un poco anquilosada, ¿no? O eso, ¿no?, muy férrea, ¿no?, o poco flexible, ¿no?, que es lo que nos encontramos en los centros escolares, ¿no?, tanto en Ecuador como en España, ¿no? Entonces, bueno, ahí sería jugar también con los tiempos, ¿no? Bueno, también con otras cosas, ¿no?, como los estudiantes, el interés de los estudiantes, etcétera, ¿no? Yo, claro, una de las cosas que he visto, bueno, el Flipped Learning, la verdad es que solamente lo he utilizado una vez. Ahora hace poquito lo utilicé con un grupo de fundamentos de investigación y la verdad es que yo creo que salió mal, ¿no? Porque, bueno, para empezar, pues no vieron creo que no accedieron, no vieron los vídeos, entonces ya a partir de ahí ya empezamos mal, ¿no? Y entonces, claro, luego cuando empezábamos a explicar en clase, claro, si no tienes la base de estos vídeos, pues aunque trabajemos sobre esa propia práctica, aunque trabajemos sobre la práctica, pues no te falta este contenido que luego igual se lo explicaba, ¿no? Pero ya era como que, no sé, yo creo que a lo mejor se produce ahí como un desfase, ¿no? Me presentas la práctica, no conozco esto, me lo explicas, y bueno, yo creo que en este caso con el grupo que lo usé, pues creo que no me resultó. No quiero decir que esta sea la tónica. Igual ahora veremos alguna cosita sobre esto, ¿no? Bueno, de hecho lo comento ya. El tema es, una de las críticas que hago es que esta metodología, claro, una de las cosas que dicen los compañeros, estos dos docentes en los libros, es que de alguna manera nos tenemos que adaptar a las necesidades de los estudiantes, ¿no? Y esa idea está muy bien, ¿no? Pero, o es una idea que, bueno, que a priori está muy bien, pero claro, o sea, entonces, de alguna manera lo que tenemos que adaptar es estos contenidos, ¿no?, este aprendizaje a los estudiantes.
¿no? Como si el estudiante fuera el centro de atención de la educación, y esto es algo que se ha dicho mucho, ¿no? Y que se trabaja mucho, pero yo creo que es discutible. ¿Es el estudiante el centro de atención de la educación? Bueno, a lo mejor no, porque en realidad, y esto es una... o sea, en realidad, ¿por qué se da la educación? Porque hay un contenido que queremos transmitir de alguien que tiene más experiencia sobre eso a otra persona que tiene menos experiencia, ¿no? Esto, por ejemplo, creo que lo comento en alguno de los textos de los apuntes de Ciencia, Tecnología y Sociedad, que recojo la cita de Bowen, ¿no? Donde él dice que las primeras... que esto lo escribe Bowen, pero en realidad lo recoge de otro artículo, ¿no? Donde se recogen unas tablillas, ¿no? Que se ven que esas tablillas sean como las actividades que hacían los estudiantes en el Oriente Medio, ¿no? Y son como de las primeras inscripciones o de las primeras elementos que dan fe, ¿no? De un proceso educativo, ¿no? Donde con un maestro, ¿no? Y unos estudiantes. Pero claro, en ese momento, o sea, ¿por qué estudiaban estos estudiantes? ¿Por qué estudiaban el tema estaban estudiando el tema de la grafía, ¿no? De la caligrafía, ¿no? De la escritura. O sea, ¿por qué lo trabajaban? Porque era importante pasar ese conocimiento. O sea, lo importante no eran los estudiantes, ahí podía estar cualquiera, pero lo importante era, porque en ese momento no había otros procesos educativos, no había nada, o sea, había gente que había que coger y que había que adiestrarla, ¿no? Había que enseñarle en este tema de la escritura. Y ahí lo importante era el contenido, era aprender a escribir, ¿no? Aprender a que hubiera esa relación, ¿no? Entre lo que se dice y lo que se plasma en el papel. Y entonces, claro, ahí vemos que la importancia de la educación en realidad es el contenido. Yo lo veo así. Y entonces, claro, pues eso, lo importante es el contenido, no es tanto el estudiante. Entonces es el estudiante el que tiene que alcanzar el contenido. Claro, esta idea de que lo importante es el estudiante y que poner el foco en el estudiante también tiene que ver, que esto es una de las cosas que yo también hago un poco la crítica, tiene que ver con esta idea constructivista, ¿no? De la educación, donde aunque no tiene que ver con el constructivismo en filosofía ni con la perspectiva idealista, pero sí que de alguna manera, y esto creo que lo cito también en alguna parte de los apuntes, claro, yo señalo que Carretero, ¿no? El libro de Carretero sobre constructivismo, él dice algo así como, pues eso, ¿no? Que el estudiante tiene que construir el aprendizaje. Claro, cuando ya metes esa cuña, cuando el estudiante tiene que construir el aprendizaje, ¿no? El estudiante es el que tiene que construir, el estudiante tiene que participar, tiene que desarrollar de manera activa, ¿no? Que esto es lo que decía Piaget, el aprendizaje. Entonces, claro, yo creo que ahí sí que se deriva hacia una idea idealista, ¿no? Donde el estudiante es el que genera la realidad, ¿no? El que genera a lo mejor no el que genera la realidad, porque sí que tenemos claro que la realidad está en los libros, tienen que aprenderla, pero sí que como el que va construyendo su aprendizaje. Y yo creo que esto de alguna manera pues sí que deriva en esa idea, ¿no? De que, que lo importante es el estudiante, centrarse en sus necesidades, centrarse en sus ritmos. Y entonces, parece que el aprendizaje es algo como que a ver cómo lo va construyendo, ¿no? Y a lo mejor no es tan importante, ¿no? Que alcance una serie de aprendizaje. Claro, esto no lo dice nadie, ¿no? Pero nadie dice, no, pero si no alcanzas tu aprendizaje no pasa nada. Pero claro, la idea de que si tú vas construyendo el aprendizaje a tu ritmo, según tus necesidades, etcétera, etcétera, entonces, claro, entonces, claro, es el docente el que se tiene que adaptar a tus ritmos. No tú te tienes que adaptar al ritmo del contenido que da el docente, ¿no? Es el docente que te dice, a ver hasta dónde va llegando, ¿no? Y luego, que no ha llegado, pues le pongo un 7, un 6, ¿no? Que es como solemos evaluar. Y entonces, claro, pues ahí lo que estamos dejando de lado un poco es esa necesidad de alcanzar ese conocimiento profundo. Oye, que no te dejen conformar con el 6 o el 7. ¿Qué carajo es esto? Te dejan conformar con el 10. O sea, si no tienes el 10, esto está mal, ¿no? O sea, o lo sabes o no lo sabes. Pero ¿cómo que es eso de que lo sabes a medias con un 6 o un 7? ¿No? Que esto también es un poco, a lo mejor la crítica que se le puede hacer a la evaluación, ¿no? O sea, ¿cómo que un niño pasa con un 6 o con un 5? ¿Pero lo sabe lo que tiene que saber o no lo sabe? ¿No? Pero esto igual, claro, otra crítica que se puede hacer a lo que estoy diciendo, no, pero entonces, ¿cómo evaluamos? ¿Cómo hacemos tal? O sea, esto es una crítica que yo estoy lanzando que se puede
reflexionar y pensar. De hecho, yo estoy aquí pensando un poco sobre la marcha, la verdad. No tenía nada preparado. Estoy pensando un poco sobre la marcha, pero sí con la idea esta, ¿no? Con esta idea de la perspectiva social realista de Michael Young, ¿no? De la idea y también de la perspectiva de Hirsch, y por qué no decirlo, la perspectiva que vamos a citar también a Juan García, ¿no? La perspectiva de Juan García de la importancia del conocimiento. Juan García, para quien no lo conozca, es un historiador, es un obrero del proceso, como él decía, un historiador, un antropólogo esmeraldeño, ¿de acuerdo? Para quien no lo conozca. Y entonces, bueno, pues como decía Juan García, ¿no? Después de todo el trabajo que hizo, pues él, dentro de lo que es la cosmovisión, ¿no? Afroecuatoriana, pues sí que se da mucha importancia al tema del conocimiento, que es, por ejemplo, lo mismo que habla Hirsch, ¿no? De la importancia del conocimiento, ¿no? Y lo mismo que dice Michael Young, ¿no? De la importancia de esta idea del conocimiento social realista, donde el conocimiento, hay que alcanzarlo, ¿no? O sea, hay que alcanzarlo, no lo creamos, hay que alcanzarlo, pero se alcanza entre todos, ¿no? De alguna manera, pues hay una necesidad social, ¿no? De alcanzar este conocimiento, porque que alguien diga esto es así, pues no tiene sentido si no hay un consenso, ¿no? Comunitario. Bueno, esto es muy resumido lo que comenta Michael Young, ¿de acuerdo? Entonces, nada. Bueno, la verdad es que me he ido de la explicación del Flipper Learning a la crítica, así de una, pero bueno, es que el Flipper Learning tampoco tiene más, ¿de acuerdo? El Flipper Learning, ¿dónde veo yo que es necesario? O sea, yo creo que el Flipper Learning había que utilizarlo, no tanto como voy a usarlo como una metodología que englobe a lo mejor toda una asignatura, pero sí que a lo mejor en algún momento pues sí que se puede utilizar, ¿no? Y adaptándose pues según al contenido, ¿no? Según a los contenidos que queramos dar. Claro, ¿qué ocurre? Que el tema de... O sea, la primera idea es esa, ¿no? O sea, adaptar el Flipper Learning, ¿no? Como metodología, utilizarlo cuando sea conveniente según los contenidos, pero primero pensar en el contenido, no pensar que cualquier contenido puede meterse dentro del Flipper Learning. O sea, yo creo que hay procesos puedes utilizar una metodología dialógica en el aula, ¿no? Donde tú vas haciendo preguntas a los estudiantes y le vas sacando, ¿no? Este contenido que les quieres enseñar, ¿no? Y al final les dicen, mira, pues esto lo plasmas en la pizarrón de SIM y le dicen, mirad, este es el contenido que os quiero enseñar, pero que lo habéis sacado entre vosotros, ¿no? Hay otros momentos en que no, hay otros momentos que a lo mejor tienes que soltar la idea, ¿no? Tienes que soltar el contenido y ya está, y no queda otra, ¿no? Y ya está, a lo mejor ahí sí que se puede usar el Flipper Learning. De hecho, yo el Flipper Learning lo usé usando el Flipper Learning y usando también el aprendizaje basado en proyectos. O sea, los alumnos tenían que construir un proyecto, ¿no? O sea, que en realidad yo se lo di a todas las alumnas. De hecho, yo era un guía que pasaba por allí, ¿no? Para solucionar algunas cosas, ¿no? Porque ellas tienen los contenidos, los materiales, las actividades, todo. Y yo era el que iba guiando el proceso, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? De la asignatura, que ya digo salió regular. Esto era lo que quería comentar antes. En realidad, ya hay algunas investigaciones. Yo cito aquí las de Hattie, la de John Hattie, que tiene el libro 2008, 2010, 2012. Entonces, donde ahí señala, bueno, pues que igual las metodologías donde dejan más libertad al estudiante. Esto también lo dice otro artículo, que no creo que no lo cito aquí. Pero bueno, las metodologías que dejan más libertad al estudiante, por de alguna manera son metodologías que no consiguen alcanzar un rendimiento adecuado, ¿no? Es cierto que cuando realizas una búsqueda de artículos, pues siempre te encuentras con que el aprendizaje cooperativo o basado en proyectos, así, son estudios donde se recoge la percepción de los estudiantes y la percepción, bueno, pues es buena, claro, ¿no? Como se hace algo diferente, pues es buena. O como a lo mejor se hace algo que tampoco es muy duro, pues los estudiantes dicen, oye, pues está bien, ¿no? Pero estudios sobre el rendimiento no me he encontrado tanto. De hecho, bueno, me he encontrado de John Hattie, que hace este metaanálisis que dice que el rendimiento no mejora con el uso de estas metodologías. Entonces, bueno, ahí lo dejo, ¿no? Nada, sí que hay algunas experiencias en la Universidad de Atacama de Chile, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, así que se observa que mejora el rendimiento de los estudiantes. Ya os digo, sí que se encuentran investigaciones sobre una percepción positiva. Pero ya os digo, por ejemplo, en el caso de Hattie, pues comenta que además hace un metaanálisis con bastantes artículos, bastantes. Buscar los libros que están por ahí, John Hattie, que además te lo cuenta muy bien, ¿no?
Y, y nada. Bueno, claro, yo lo que digo también aquí, la crítica es que en realidad, o sea, en realidad no era nada nuevo lo que comentan estos docentes. En realidad esto ya se hacía, ¿no? Lo de dar el recurso al estudiante para que lo trabaje y luego venir al aula, eso yo creo que es algo que ya se hacía, ¿no? O sea, y aquí, bueno, lo novedoso es que, bueno, que graban el contenido y puedes acceder cuando quieras, vale, bien. Pero el tema de dar un recurso, que el estudiante lo trabaje y que luego te lo traigan al aula trabajado y que luego reforzamos, o sea, yo creo que es algo que bueno, que no es, ¿no? O sea, y entonces, a ver, también esto la crítica lo hago porque a veces esto lo venden el Flipper Learning como algo súper nuevo, como algo que es lo último, ¿no? Le ponen mucho brilli, muchas luces y tal, y todo lo venden como lo mejor, como también te venden el Lesson Study, que veremos ahora, aunque el Lesson Study sí que me parece algo a lo mejor casi innovador por las formas, luego lo veremos. Y entonces, bueno, que mucho cuidado con el Flipper Learning, ¿no? Que no va a valer para todo, no va a valer para todos los estudiantes, hay que ver qué tipo de estudiantes, hay que ver si son estudiantes que están acostumbrados a trabajar en casa o que tienen unos hábitos de trabajo o tienen unos espacios de trabajo o tienen alguien en casa que les apoye, que eso también es importante. No, hay que ver qué tipo de estudiante, con qué recursos cuenta, con qué capacidades cuenta, con qué apoyos cuenta, con qué espacios, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que hay que tener todas estas cosas en cuenta para poder desarrollar Flipper Learning. O sea, Flipper Learning de manera absoluta no es adecuado utilizarlo porque nos podemos equivocar, ¿no? Entonces, y luego tampoco el Flipper Learning tampoco es que desarrolle, no es que tenga ningún valor detrás que puedas decir, pues este valor me funciona. No es, por ejemplo, como el aprendizaje cooperativo, que el aprendizaje cooperativo, bueno, aunque no funcione, en principio así es como vas a trabajar en tu vida. O sea, en tu vida te vas a tener que hablar con otras personas en casi todos los trabajos, ¿no? Y entonces, bueno, pues de alguna manera a lo mejor el aprendizaje operativo lleva implícitos una serie de valores que puedes transmitir a través del trabajo que a lo mejor dices, mira, aunque no funcione, lo voy a seguir aplicando, porque es que así es como tienen que trabajar los estudiantes. Pero bueno, el Flipper Learning en este caso, pues no. De hecho, Flipper Learning hoy en día lo que nos lleva es al uso de las nuevas tecnologías, a no ser, bueno, sí, al uso porque si lo grabas es nueva tecnología, aunque uses un VHS, ¿no? De los antiguos, o sea, ahí no te queda otra, pero vamos, que hoy en día grabas las clases donde lo subes a la página web, a YouTube, y entonces, bueno, al final también la crítica que hago es que se fomenta el uso de estos recursos digitales, que bueno, que no sé hasta qué punto es adecuado, ¿no? Fomentar este recurso hoy en día, ¿no? Por un lado, podemos decir, bueno, si los estudiantes usan las redes para esto, no las usan para otra cosa. O si los estudiantes ven que pueden usar las redes sociales o el internet, etcétera, para este tipo de aprendizajes, para ocupar su tiempo en esto, no lo ocupan en otra cosa, ¿no? Y ya les estamos ayudando a que ocupen su tiempo en las redes en esto. Pero luego, por otro lado, yo creo que también hay que fomentar el tema de que no usen las redes y, ya os digo, volver al libro, volver a la lectura, volver al diálogo, volver a la conversación, ¿no? Y para mí esa es la mayor innovación hoy en día. Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí. Que hasta aquí puedo leer sobre el Flipper Learning. Así que nada, bueno, yo os animo a que si queréis utilizarlo, de alguna manera penséis primero en este contenido que vais a dar y luego ver si Flipper Learning puede ser útil y si no, pues usar otra cosa, que hay otras metodologías, ¿de acuerdo? Pues nada, bueno, pues muchas gracias y nada, y buena suerte.